Guillermo Hernández sintió un nudo en el estómago al entrar en el amplio vestíbulo de la empresa en aquella luminosa mañana. La noticia ya se había propagado como fuego salvaje entre los pasillos y las oficinas. Carlos Rivera, un hombre hasta entonces desconocido para muchos allí, asumiría el cargo de director. La razón de su rápida ascensión no era un misterio: su matrimonio con Sofía, la única hija del difunto fundador Fernando Villanueva, había sido un evento sorprendente y de repente lo colocaba en la cima de la jerarquía empresarial. Guillermo, uno de los gerentes más experimentados y respetados, sabía que la transición no sería suave. El constante murmullo entre los colegas era testimonio del clima de incertidumbre que ahora permeaba el ambiente de trabajo. ¿Sabrá lo que está haciendo?, susurró una colega, disimulando su preocupación con una mirada rápida por encima del hombro. Cuando Carlos finalmente entró, su presencia no hizo nada para calmar los ánimos. Joven, con una sonrisa confiada que rozaba la arrogancia, recorrió la oficina con el aire de quien ya pertenecía a ese lugar desde hacía años. Guillermo observó desde lejos, su escepticismo creciendo. No era la juventud de Carlos lo que le molestaba, sino la rapidez y las circunstancias bajo las cuales había sido catapultado a esa posición de poder. Caballeros y damas, como su nuevo director, planeo traer innovaciones y estrategias que llevarán nuestra empresa a nuevos niveles, anunció Carlos, su voz resonando en el espacio abierto. Guillermo cruzó los brazos, su expresión impasible, pero su mente daba vueltas. Había visto su justa parte de cambios en el liderazgo a lo largo de los años, pero algo sobre Carlos lo dejaba inquieto. ¿Tendría la visión y la experiencia necesarias para guiar a la empresa a través de los desafíos que vendrían? ¿O su nombramiento era simplemente el resultado de una alianza matrimonial, ignorando las calificaciones profesionales? A pesar de sus reservas, Guillermo sabía que la estabilidad de la empresa y el bienestar de sus colegas estaban en juego. Decidió, en ese momento, darle a Carlos la oportunidad de demostrar su capacidad, pero no sin mantener una mirada crítica sobre las decisiones que se tomarían. Después de todo, el legado de Fernando Villanueva y el futuro de tantos empleados dependían de ello. Solo unas semanas después de su llegada, Carlos Rivera comenzó a imponer una serie de cambios que sacudieron los cimientos de la empresa. La primera medida importante fue una reestructuración completa del modelo operativo, una decisión que anunció con gran pompa en una reunión de todos los empleados. Para innovar, necesitamos romper con el pasado, declaró, con una diapositiva brillante proyectada detrás de él mostrando gráficos y números que prometían eficiencia y crecimiento. Guillermo Hernández, desde el fondo de la sala, intercambió miradas preocupadas con sus colegas. Todos sabían que los cambios eran parte del mundo de los negocios, pero la velocidad y la radicalidad de las propuestas de Carlos parecían imprudentes. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias de esas decisiones comenzaran a manifestarse. Contratos a largo plazo con proveedores leales fueron cancelados abruptamente, reemplazados por acuerdos con nuevos socios que prometían costos más bajos, pero cuya calidad y confiabilidad eran cuestionables. Además, Carlos introdujo un nuevo sistema de gestión de proyectos que, aunque sofisticado en teoría, resultó ser extremadamente complicado en la práctica, causando retrasos y confusión entre los equipos. Las juntas de equipo se volvieron tensas, con los empleados expresando abiertamente sus frustraciones. No podemos simplemente cambiar todo de la noche a la mañana y esperar que funcione, argumentó una gerente de proyecto durante una de esas reuniones, solo para ser reprendida por Carlos por su falta de visión y resistencia al cambio. Guillermo observaba todo con creciente alarma. Veía cómo la moral del equipo caía en picada, mientras que los informes financieros comenzaban a mostrar los primeros signos de problemas graves. La rotación de personal, históricamente baja, se disparaba, con talentos valiosos abandonando la empresa en busca de ambientes menos volátiles. Cada decisión precipitada de Carlos parecía alejar aún más a la empresa de la estabilidad que Fernando Villanueva había trabajado tan duro para construir. En su oficina, rodeado de montones de informes y gráficos que mostraban una tendencia descendente, Guillermo sabía que algo tenía que hacerse. ¿Pero qué? Cuestionar abiertamente las decisiones de Carlos podría ponerlo en una posición difícil, incluso podría costarle el trabajo. Por otro lado, quedarse en silencio significaba ver pasivamente el declive de la empresa que consideraba su segunda casa. Era un dilema que pesaba mucho sobre sus hombros, un reflejo del clima de incertidumbre que ahora envolvía a toda la empresa. Mientras la empresa navegaba por aguas turbulentas de cambios e incertidumbres, Sofía Rivera anunció que se tomaría una semana de vacaciones en Miami.
la noticia de su viaje surgió en un momento en que la tensión entre los empleados estaba en su punto máximo, y su presencia, aunque indirecta, servía como un pilar de estabilidad, siendo la conexión viva con el legado de su padre. Su decisión de ausentarse dejó a muchos cuestionando qué significaría su ausencia para el futuro inmediato de la empresa. Una semana en Miami para recargar energías, compartió Sofía con una sonrisa, tratando de mantener un tono ligero durante el almuerzo con los empleados. Guillermo, captando el subtexto de preocupación en las miradas intercambiadas en la mesa, ofreció una sonrisa alentadora, pero su estómago se retorció ante la idea de que Carlos reinara libremente durante toda una semana. Carlos, por su parte, parecía emocionado con la perspectiva. «Voy a encargarme de todo. Disfruta tu viaje, Sofía», dijo, con una confianza que no tranquilizaba a nadie. Su postura sugería una oportunidad para acelerar sus iniciativas sin el escrutinio directo de Sofía. Después de la partida de Sofía, la atmósfera en la empresa se volvió aún más tensa. Los empleados, ya sacudidos por los cambios rápidos y la inestabilidad, ahora se preocupaban por las decisiones que Carlos podría tomar en ausencia de la heredera. Conversaciones susurradas llenaban los pasillos y las salas de reuniones, con especulaciones sobre nuevos cambios drásticos o recortes repentinos. Guillermo sintió la responsabilidad pesar sobre sus hombros. Sabía que necesitaba mantener al equipo enfocado y productivo, a pesar de las distracciones y preocupaciones. «Sigamos concentrados en nuestro trabajo», aconsejó a su equipo, tratando de infundir una dosis de normalidad y estabilidad, aunque él mismo cuestionaba qué depararía la semana bajo el liderazgo indiscutido de Carlos. La ausencia de Sofía no solo creó un vacío de poder, sino que también puso a prueba la resiliencia y adaptabilidad del equipo ante un liderazgo cada vez más impredecible. Mientras el avión de Sofía despegaba rumbo a Miami, los empleados se preparaban para una semana que bien podría definir el futuro de la empresa, para bien o para mal. En medio del torbellino de cambios e incertidumbres, una nueva figura apareció en la empresa, tan discreta en su entrada como notable en su presencia. Lucía, la nueva limpiadora, comenzó a trabajar en un día cualquiera, sin anuncios ni presentaciones. Su apariencia estaba desgastada, marcada por el tiempo y el trabajo arduo, con una gran joroba que le confería un andar peculiar, pero era su dedicación lo que la hacía destacar. Lucía recorría los pasillos y oficinas con una determinación silenciosa, enfocada en su tarea, aceptando un salario notablemente bajo por su esfuerzo, algo que rápidamente se convirtió en tema entre los empleados. «¿Viste a la nueva limpiadora?», se preguntaban unos a otros, intrigados no solo por su repentina aparición sino también por la intensidad de su trabajo. Lucía parecía estar en todos lados al mismo tiempo, limpiando, organizando, haciendo el ambiente de trabajo un poco más agradable, a pesar del clima de tensión que permeaba el aire. Guillermo Hernández, siempre atento a las sutilezas del ambiente laboral, notó a Lucía en su segundo día. Había algo en la forma en que se movía, en la manera en que observaba discretamente las interacciones a su alrededor, que despertó su curiosidad. En un momento de pausa, se acercó con una cortesía genuina. «Gracias por tu trabajo, Lucía. La empresa está más limpia desde que llegaste», dijo, ofreciendo una sonrisa amigable. Lucía, sorprendida por ser notada, solo asintió con la cabeza, murmurando un «de nada», casi inaudible antes de volver a su trabajo con la misma intensidad de siempre. Guillermo, por su parte, quedó impresionado por la humildad y la ética de trabajo de ella, cualidades que se volvían cada vez más raras en la empresa. Mientras los días pasaban, la presencia de Lucía comenzó a ser vista como un pequeño faro de esperanza en medio de la tormenta. Su compromiso y disposición para trabajar duro por poco reconocimiento financiero eran un recordatorio tácito del valor del trabajo honesto y dedicado. Sin embargo, pocos podían prever el impacto real que Lucía tendría en la empresa y en las vidas de aquellos a su alrededor. Por ahora, ella seguía siendo una figura misteriosa, una presencia silenciosa cuya historia aún estaba por ser revelada. En una mañana que comenzó como cualquier otra en la empresa, la rutina fue abruptamente interrumpida por un incidente que marcaría un punto de inflexión en el clima organizacional. Carlos Rivera, cuyo liderazgo ya era motivo de discusiones e incertidumbres, protagonizó un momento que expuso su falta de empatía y crueldad de una manera que nadie en la empresa podría ignorar. Lucía, la limpiadora cuya presencia silenciosa y diligente se había convertido en una constante reconfortante, se encontraba realizando sus tareas habituales. Estaba concentrada en limpiar el espacio común, donde un pequeño grupo de empleados, incluido Guillermo Hernández, compartía una pausa para el café matutino.
Fue entonces cuando Carlos apareció, su andar confiado y postura autoritaria anunciando su presencia antes incluso de decir una palabra. Sin previo aviso, Carlos fijó su mirada en Lucía, y lo que comenzó como un comentario sobre la limpieza rápidamente degeneró en críticas personales y burlas. Es impresionante cómo permitimos que alguien con una apariencia tan descuidada y un andar tan extraño se mantenga a la vista de todos. Esto nos refleja mal a todos, dijo en voz lo suficientemente alta como para que todos los presentes escucharan. Su tono llevaba un deje de desprecio que hizo que varios de los presentes se encogieran, incómodos. Lucía, claramente afectada por las palabras, bajó la cabeza y siguió trabajando en silencio, una respuesta que solo parecía incentivar a Carlos. Él rió, un sonido carente de alegría, y continuó caminando, dejando atrás un rastro de incomodidad e indignación. Guillermo, testigo de lo sucedido, sintió una mezcla de enojo y decepción. Esperaba más del líder de su empresa, una figura que debería inspirar y unir, no dividir y humillar. Al mirar a sus colegas, vio reflejos de sus propios sentimientos. El incidente no solo manchó la imagen de Carlos a los ojos de muchos, sino que también planteó cuestiones más profundas sobre su aptitud para liderar. La crueldad innecesaria de sus palabras contra Lucía, una empleada que hacía su trabajo con dedicación, incluso frente a dificultades evidentes, resaltó un aspecto de su carácter que muchos en la empresa ya no podían ignorar. En los días siguientes, el incidente se convirtió en el tema principal en los pasillos y oficinas, un susurro constante de descontento y decepción. El liderazgo de Carlos, ya inestable, ahora estaba bajo un escrutinio aún más intenso, no solo por sus decisiones profesionales, sino también por su carácter. El respeto, una vez dado por el título y la posición, ahora tenía que ser merecido por el ejemplo, y Carlos, desafortunadamente, no había demostrado las cualidades necesarias para ganar la lealtad y admiración de su equipo. Después del incidente que dejó una marca indeleble en la percepción colectiva de los empleados sobre Carlos, Lucía, la limpiadora que se convirtió en objeto de su humillación pública, comenzó a moverse por los pasillos y oficinas de la empresa con una nueva perspectiva. Su posición única, a menudo invisible a los ojos de los demás, le permitía observar sin ser notada, y lo que comenzó a darse cuenta sobre Carlos profundizó sus sospechas y preocupaciones. Mientras realizaba sus tareas diarias, Lucía notaba conversaciones y reuniones que Carlos mantenía en voz baja, a menudo cerrando puertas o hablando por teléfono de manera conspirativa. Su intuición le decía que había algo más en los cambios que estaba implementando en la empresa que simples intentos de innovación. Había una urgencia y un secretismo en sus acciones que no coincidían con el bienestar de la firma. Un día, mientras limpiaba la oficina después de una de esas reuniones sospechosas, Lucía encontró un documento olvidado, una página suelta que detallaba una serie de transacciones financieras cuestionables y planes para la venta de activos valiosos de la empresa a precios significativamente por debajo del mercado. El documento mencionaba a Bárbara, hasta entonces una figura sombría en los pasillos de la empresa, conocida por estar cerca de Carlos, pero cuyo papel exacto permanecía en misterio para la mayoría. Con el descubrimiento en sus manos, Lucía entendió la gravedad de la situación. Carlos no solo estaba tratando de remodelar la empresa según su visión, estaba planeando desmantelarla para su propio beneficio financiero, posiblemente para financiar una nueva vida con Bárbara. La realidad de sus intenciones era aterradora. Si no era detenido, Carlos podría no solo destruir el legado del fundador de la empresa, sino también arruinar las vidas de todos los empleados que dependían de ella para su sustento. Lucía sabía que tenía que actuar, pero también entendía los riesgos de confrontar directamente a Carlos. Su palabra, la de una limpiadora, frente a la del director, fácilmente podría ser desacreditada. Necesitaba aliados, pruebas concretas que pudieran exponer los verdaderos planes de Carlos antes de que fuera demasiado tarde. Con la determinación silenciosa que la caracterizaba, Lucía comenzó a recopilar más evidencia, observando cada movimiento de Carlos y Bárbara, preparándose para el momento en que pudiera revelar la verdad y salvar a la empresa de la ruina inminente. Lucía, con los bolsillos llenos de pruebas recopiladas durante semanas, sabía que el momento de actuar había llegado. La empresa estaba al borde de una reunión crucial, donde Carlos presentaría su plan definitivo para el futuro de la firma. Lucía se dio cuenta, sería el escenario perfecto para su revelación. Su corazón latía fuerte ante la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. La reunión comenzó con la sala de conferencias llena, todos los principales empleados y gerentes presentes, esperando a que Carlos detallara su visión. Guillermo, siempre atento, sentía una tensión en el aire, una premonición de que algo significativo estaba a punto de suceder.
Carlos, por su parte, lucía una sonrisa triunfante, confiado en el éxito de su plan. Fue entonces cuando Lucía, aún vestida con su uniforme de limpiadora, entró en la sala sin ser anunciada. Sus pasos eran firmes, cada movimiento lleno de propósito. Todas las miradas se posaron en ella, confundidas con la interrupción. Carlos, sorprendido e irritado, estaba a punto de reprenderla, pero Lucía no le dio oportunidad. «Disculpe la interrupción, pero hay algo que todos necesitan saber antes de continuar», comenzó Lucía, su voz más firme que nunca. Sin esperar permiso, avanzó hacia el frente de la sala, las miradas de todos fijas en ella, la curiosidad y la confusión mezclándose en el aire. Con un movimiento rápido y deliberado, Lucía se quitó la joroba falsa que había escondido bajo sus ropas, seguida por una peluca que disfrazaba su cabello. A medida que su verdadera apariencia se revelaba, un murmullo de sorpresa y reconocimiento recorría la sala. Frente a todos, ya no estaba la misteriosa limpiadora, sino Sofía, la heredera de la empresa, cuyo supuesto viaje a Miami no había sido más que un ardid. «Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo en esta empresa», dijo Sofía, mirando directamente a Carlos, cuyo rostro palideció con la revelación. «Y lo que descubrí fue un plan para desmantelar todo lo que mi padre construyó, un plan liderado por ti, Carlos». Sofía entonces presentó las pruebas que había recopilado, documentos, grabaciones, todo lo que exponía las verdaderas intenciones de Carlos y Bárbara. La sala cayó en un silencio pesado, todos procesando la magnitud del engaño al que habían sido sometidos. Carlos intentó defenderse, pero las evidencias eran irrefutables. El verdadero liderazgo y coraje de Sofía brillaban claramente, contrastando con las acciones sombrías de Carlos. En ese momento, con la verdad revelada, el destino de la empresa y de Carlos tomó un nuevo rumbo, guiado por la determinación y el compromiso de Sofía para proteger el legado de su padre y el futuro de todos los empleados. Después de la impactante revelación de Sofía, la tensión en la sala de conferencias alcanzó su punto máximo. Carlos, sorprendido por la transformación de Lucía en Sofía frente a todos, luchaba por recuperar el control de la situación, mientras los empleados observaban, atónitos, el desarrollo de los eventos. «Sofía, esto es una locura», Carlos empezó, tropezando con sus palabras, un intento inútil de desviar las acusaciones con una sonrisa nerviosa. «¿Realmente crees que haría algo para perjudicar a la empresa que ahora es parte de mi vida?» Sofía, con una calma nacida de la certeza y la justicia de su causa, respondió: «Las pruebas hablan por sí solas, Carlos. No son solo suposiciones. Planeaste todo, desde la venta de activos valiosos hasta acuerdos que solo beneficiarían a ti y a Bárbara». Bárbara, hasta entonces una figura silenciosa en segundo plano, dio un paso adelante, su rostro una máscara de indignación. «Sofía, estás interpretando todo mal. Carlos y yo, solo estábamos intentando... ¿qué? ¿Salvar la empresa de mí?». Sofía la interrumpió, su voz cargada de desdén. «Crecí en este lugar, conozco cada rincón tanto como mi padre lo conocía. Lo que estaban haciendo ustedes no era salvar, sino destruir». El enfrentamiento verbal escaló rápidamente, con Carlos y Bárbara intentando justificar sus acciones, pero sus palabras sonaban vacías frente a las evidencias incontrovertibles presentadas por Sofía. La mirada de los empleados oscilaba entre los tres, la decepción y la traición reflejadas en sus rostros. Guillermo, que hasta entonces había mantenido una presencia fuerte y silenciosa, decidió intervenir. «Carlos, no hay justificación para lo que has hecho. Traicionaste la confianza de todos en esta sala, la confianza que se depositó en ti cuando asumiste el liderazgo de esta empresa». Ante la creciente y sin salida presión, Carlos finalmente cedió, la fachada de confianza desmoronándose a su alrededor. Yo solo quería asegurar nuestro futuro», confesó, su voz baja, en marcado contraste con el tono asertivo anterior. «Pensé que, si nos deshacíamos rápidamente de los aspectos menos rentables de la empresa, podríamos empezar de nuevo en algún lugar nuevo, solo tú y Bárbara, a costa de todos nosotros». Sofía concluyó por él, su decepción evidente. «No estabas pensando en el futuro de la empresa, Carlos, sino en el tuyo propio». El enfrentamiento terminó con una confesión reacia de Carlos, un reconocimiento de que sus intenciones nunca fueron altruistas. Las alianzas se rompieron, la verdad se reveló y el tejido de confianza en el liderazgo de Carlos quedó irreparablemente dañado. Los empleados, ahora conscientes de la profundidad de la traición, miraban a Sofía,
esperando su liderazgo para sacar a la empresa de la sombra de la avaricia y el engaño. Con la verdad ahora expuesta y las intenciones de Carlos reveladas, la atmósfera en la empresa cambió drásticamente. Sofía, reconociendo la urgencia de la situación y el peso de la responsabilidad ahora completamente sobre sus hombros, actuó rápidamente para tomar el control y comenzar el proceso de curación y reconstrucción. Al día siguiente del enfrentamiento, convocó una reunión general de todos los empleados. Con la sala llena de rostros ansiosos y expectantes, Sofía subió al escenario, ya no como la limpiadora misteriosa ni como la heredera silenciosa, sino como la nueva líder determinada a guiar a la empresa fuera de la tormenta. Ayer fue un día de revelaciones dolorosas para todos nosotros, comenzó Sofía, con voz firme, transmitiendo una confianza que parecía infundir al ambiente con una nueva energía. Pero también fue el comienzo de una nueva era para nuestra empresa. Una era de transparencia, integridad y, sobre todo, de respeto mutuo. Detalló un plan integral para estabilizar financieramente la empresa, que incluía una revisión completa de las decisiones recientes tomadas por Carlos, la renegociación de contratos perjudiciales y la implementación de una nueva estrategia centrada en el crecimiento sostenible y la innovación responsable. Sofía anunció la formación de un comité de gestión temporal, compuesto por empleados de diferentes departamentos, para garantizar una gobernanza inclusiva y diversificada. No puedo hacer esto sola, admitió, mirando a los rostros reunidos. Esta es nuestra empresa, y solo trabajando juntos, escuchándonos unos a otros y compartiendo nuestras mejores ideas, podemos superar los desafíos que tenemos por delante. La respuesta de los empleados fue inmediata y abrumadoramente positiva. La honestidad y la vulnerabilidad de Sofía, combinadas con su determinación y visión clara para el futuro, encendieron una chispa de esperanza y renovación entre ellos. Muchos, que habían considerado dejar la empresa en los últimos tiempos turbulentos, ahora se estaban replanteando, inspirados por el liderazgo de Sofía y la perspectiva de ser parte activa de la recuperación y el crecimiento de la empresa. En las semanas siguientes, la empresa comenzó a presenciar cambios tangibles. Las medidas implementadas por Sofía estaban dando resultados, estabilizando la situación financiera y restaurando la confianza tanto dentro de la empresa como con socios y clientes externos. La comunicación mejoró significativamente, con Sofía promoviendo un ambiente abierto donde todos eran alentados a expresar ideas y preocupaciones. Sofía no solo salvó a la empresa de la ruina financiera inminente, sino que también redefinió su cultura, transformando un entorno antes marcado por la incertidumbre y el miedo en uno de optimismo, colaboración y respeto mutuo. Bajo su liderazgo, la empresa comenzó a trazar un camino prometedor hacia el futuro, un futuro que, gracias a la valentía y visión de Sofía, parecía más brillante que nunca. Tras los significativos cambios que Sofía había iniciado para salvar a la empresa, uno de sus primeros actos como líder recién confirmada fue abordar la cuestión del liderazgo ejecutivo. La elección del próximo director sería crucial no solo para la estabilidad inmediata de la empresa, sino también para definir el tono del futuro que ella imaginaba. Después de una cuidadosa deliberación, Sofía convocó a Guillermo Hernández a su oficina para una reunión que marcaría el inicio de una nueva era. Guillermo, con décadas de servicio dedicado y una reputación de integridad y competencia, era una opción natural a los ojos de muchos. Sin embargo, el peso de la responsabilidad era palpable cuando entró en la oficina de Sofía, consciente de los desafíos que lo esperaban. Tu lealtad y dedicación a la empresa no han pasado desapercibidas, Guillermo, comenzó Sofía, con tono serio pero cálido. En este momento crítico de nuestra historia, necesitamos a alguien con tu experiencia y visión para liderar nuestro equipo. Me gustaría que asumieras el cargo de director. La propuesta tomó por sorpresa a Guillermo, no por falta de confianza en sus habilidades, sino por la confianza que Sofía estaba depositando en él. Después de un momento de reflexión, aceptó, consciente de los desafíos por delante, pero también inspirado por la confianza y la clara dirección que Sofía había establecido para la empresa. Juntos, Sofía y Guillermo comenzaron a trabajar en la reconstrucción de la firma. Revisaron las políticas existentes, introduciendo nuevas directrices centradas en la innovación responsable, la transparencia en las decisiones y la inclusión de todas las voces en la gestión. Una de las primeras acciones fue establecer un programa de retroalimentación de los empleados, asegurando que todos en la empresa pudieran contribuir con ideas y expresar preocupaciones libremente. Sofía insistió en mantener reuniones regulares de actualización con Guillermo y el comité de gestión, donde discutían progresos, enfrentaban desafíos y ajustaban estrategias según fuera necesario. Este enfoque colaborativo revitalizó al equipo, creando un sentido renovado de propósito y camaradería entre los empleados.
Bajo el liderazgo de Guillermo, la empresa comenzó a implementar proyectos innovadores que habían sido descuidados en el pasado. Con el apoyo de Sofía, navegó la empresa a través de aguas inciertas, guiándola con mano firme, pero siempre abierto a aprender y adaptarse. La nueva dirección bajo Sofía y Guillermo trajo una era de renovación y esperanza. La empresa no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que comenzó a destacarse como líder en innovación y ética empresarial. La transformación fue notable, demostrando lo que es posible cuando el liderazgo comprometido y la visión compartida se alinean para el bien común. Tras las revelaciones impactantes y la subsiguiente reestructuración del liderazgo de la empresa, Carlos se encontró en una posición precaria. El hombre que, hasta entonces, había caminado por los pasillos de la empresa con un aire de inquebrantable confianza y autoridad, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. La caída de Carlos no fue solo profesional, al perder su posición y su papel dentro de la empresa, sino también personal, a medida que el respeto y la confianza de sus colegas y subordinados se desmoronaban a su alrededor. La noticia de sus acciones y del intento de desmantelar la empresa para beneficio propio se extendió rápidamente, no solo dentro de la empresa sino también en la comunidad empresarial más amplia. Carlos se vio aislado, una figura central en una historia de advertencia sobre la codicia y la traición. Mientras tanto, Sofía y Guillermo enfrentaban el desafío de reconstruir no solo la estructura financiera y operativa de la empresa, sino también la confianza de sus empleados, clientes y socios. Reconociendo la magnitud de esta tarea, abordaron la situación con una mezcla de determinación y humildad, conscientes de que la recuperación sería un proceso gradual. Sofía, en particular, se aseguró de comunicarse abierta y frecuentemente con todos los niveles de la empresa. Organizó sesiones de preguntas y respuestas, reuniones de equipo y uno a uno, donde escuchaba las preocupaciones de los empleados, respondía preguntas y compartía la visión para el futuro de la empresa. Su enfoque transparente y empático ayudó a sanar algunas de las heridas dejadas por la administración anterior. Guillermo, por su parte, se enfocó en fortalecer la operación diaria de la empresa. Trabajó incansablemente para asegurar que las nuevas políticas y direcciones no fueran solo palabras en papel, sino acciones concretas que llevaran a resultados medibles. Bajo su liderazgo, la empresa comenzó a ver mejoras en la eficiencia, la productividad y, lo más importante, el ánimo de los empleados. Juntos, Sofía y Guillermo formaron una poderosa asociación, guiando a la empresa a través de uno de los periodos más desafiantes de su historia. Con cada pequeña victoria, cada problema resuelto y cada objetivo alcanzado, reconstruyeron la confianza en la empresa, pieza por pieza. En cuanto a Carlos, su viaje después de dejar la empresa fue uno de reflexión forzada. Confrontado con las consecuencias de sus acciones, tuvo que enfrentar la realidad de que no solo afectaron su carrera, sino también las vidas de innumerables personas que dependían de la empresa para su sustento. Fue una lección dura, pero necesaria sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad en el liderazgo. Mientras Sofía y Guillermo avanzaban con la empresa, reconstruyéndola sobre los cimientos de transparencia, ética y colaboración, la historia de Carlos servía como un recordatorio sombrío de lo que estaba en juego cuando la codicia superaba al bien común. Con la tormenta que había envuelto a la empresa y su vida personal finalmente calmándose, Sofía comenzó a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Liberada de las ataduras de su matrimonio con Carlos, que terminó con el divorcio, y de las traiciones que habían sacudido su mundo, se encontró frente a un horizonte lleno de posibilidades. La experiencia, aunque dolorosa, le había enseñado valiosas lecciones sobre confianza, liderazgo y la importancia de mantenerse fiel a sus valores. Bajo el liderazgo renovado de Sofía y la dirección firme de Guillermo, la empresa comenzó a experimentar un renacimiento. Las nuevas políticas y direcciones que habían implementado estaban dando frutos, con mejoras visibles no solo en los resultados financieros, sino también en el clima organizacional. La energía en los pasillos era palpable, un reflejo del optimismo y el compromiso renovado de los empleados. Proyectos innovadores que antes habían sido postergados ahora recibían luz verde, y la empresa estaba, una vez más, estableciéndose como líder en su sector. Para Sofía, este periodo de transformación no se limitaba a la esfera profesional. Personalmente, se encontraba en un proceso de redescubrimiento, explorando pasiones e intereses que habían quedado de lado durante los años tumultuosos de su matrimonio. Se sumergió en actividades culturales, retomó pasatiempos antiguos y comenzó a viajar más, cada experiencia ayudándola a reconstruir su identidad lejos de las sombras del pasado. La comunidad empresarial, que había observado con interés los desarrollos en la empresa, comenzó a ver a Sofía no solo como la heredera de un imperio corporativo, sino como una líder visionaria en su propio derecho.
Las invitaciones para hablar en conferencias y participar en paneles de discusión comenzaron a llegar, ofreciéndole plataformas para compartir su historia y las lecciones aprendidas al navegar por la crisis. Pero, quizás, el aspecto más gratificante para Sofía en este nuevo capítulo de su vida era la sensación de esperanza renovada. La oscuridad que había nublado su visión de futuro se había disipado, dejando en su lugar la luz de infinitas posibilidades. Sabía que el camino por delante tendría sus propios desafíos, pero se sentía equipada con la fuerza, el conocimiento y la resiliencia para enfrentarlos. El renacimiento de la empresa, ahora floreciendo bajo su liderazgo, era un testimonio del poder de la perseverancia, la integridad y la capacidad de convertir las adversidades en oportunidades. Para Sofía, más que el éxito empresarial, era el viaje de superación personal y el impacto positivo que podría tener en aquellos a su alrededor lo que definía este nuevo comienzo. Mientras miraba hacia el futuro, no solo veía el potencial para el crecimiento continuo de la empresa, sino también para su propia evolución y la oportunidad de construir un legado que reflejara sus valores más profundos.